Entonces eso es algo muy importante en la iglesia. El corazón de la iglesia es misiones. El corazón de Dios es misiones. Entonces, aquí tenemos una oportunidad de participar en esta obra en Jerusalén. Entonces, os pido tomar su tarjeta de oración, su carta de oración y poner la carta en un sitio, en la nevera, en el espejo, para que podamos orar por ellos. Entonces, es importantísimo. Entonces, muchas gracias, familia, por venir y compartir con nosotros. Estaremos orando por vosotros en la obra en Israel. Vale, estamos en Romanos capítulo 1 y vamos a empezar una serie sobre este libro increíble. Este libro ha cambiado muchas vidas y es un libro importantísimo para nosotros porque tiene mucha doctrina. Y para nosotros como cristianos, la manera en que vamos a crecer es luchar con la doctrina. Algunos cristianos solo quieren tomar la leche, solo quieren la nata, lo ligera. Pero si quieres crecer en Jesús, si quieres crecer en la vida cristiana, tienes que luchar con lo difícil en la Biblia. No podemos evitar y saltar los pasajes difíciles en la Biblia. La doctrina existe para ayudarnos a entender quién es Dios. Entonces, no puedo descansar mi fe en lo que yo pienso. Y no puedo creer en la versión mía propia de quién es Dios. Yo necesito luchar con el texto, masticar la doctrina y pensar mucho, meditar en lo que la Biblia nos enseña. Si no hacemos esto, vamos a tener una versión de Dios que no coincide con la Biblia. Y si queremos crecer en Jesús y en nuestra fe, tenemos que luchar con unas cosas, unas doctrinas difíciles en la Biblia. La Biblia habla de los cristianos, los bebés en la fe, que solo quieren beber la leche. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 3. Vamos a empezar aquí, porque ese es el corazón del mensaje. No voy a predicar mucho, solo quiero compartir unos pensamientos en la introducción del libro de Romanos, porque claro, es un libro bien difícil de entender a veces, es muy profundo, pero en lo profundo es cuando encontramos las joyas de Dios, de la doctrina, porque nuestra fe descansa en la doctrina, no descansa en mis emociones. Mis emociones pueden engañarme, pero mi fe descansa no en lo que yo pienso o me siento, pero mi fe descansa en la doctrina, que dice quién es Dios, que dice que Dios me ama. Cuando me odio a mí mismo, la Biblia dice que Dios me ama, que Dios me conoce, que Dios quiere perdonarme y Dios me ha perdonado. Miren, 1 Corintios 3, capítulo 3, versículo 1, la Biblia dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. Vianda es una palabra interesante, significa algo de sustancia, la comida, la carne, algo bien, para comer fuerte. Entonces, como cristianos, si queremos crecer en Jesús, en nuestra fe, tenemos que dejar beber la leche y comer lo fuerte, comer la carne de la palabra de Dios. Es confrontar unas doctrinas difíciles en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Romanos, una doctrina principal en todo el libro es la doctrina de la sobrevenida de Dios, que nuestro Dios es soberano. Eso es un concepto bien difícil. Es un concepto bien difícil de entender, pero es importantísimo confrontar esta doctrina y entender que Dios de verdad es un Dios soberano. Porque si a veces como cristianos no queremos confrontar unas cosas así, unas doctrinas difíciles, solo queremos beber la leche, leer unas cositas. Normalmente los devocionales que compras en online o recibes un correo electrónico siempre son cosas positivas.
Siempre son cosas para animarnos y está bien. Pero siempre escogen la ligera de la Biblia. Siempre escogen lo que es positiva. Pero si queremos crecer, no podemos simplemente beber la leche. Tenemos que dejar el pastel y comer la carne para si queremos crecer en Jesús. Tengo mis notas aquí. Entonces, por ejemplo, vamos a leer en Romanos capítulo 1 y versículo 1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por el privilegio de estar aquí. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Abrir nuestros corazones, abrir nuestras mentes, Señor, y ayúdanos a entender, Señor, no que el pastor quiere decir, Señor, pero por lo que tú quieres decir para nosotros, Señor, a través de este hombre que está hablando. Bendice tu mensaje hoy, Señor. Ayúdanos en todo lo que hacemos. Queremos dar la gloria a ti, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Entonces, aquí algo interesante es que la manera en que el libro de Romanos ha cambiado muchas vidas. Por ejemplo, yo tengo aquí una cadena, escúcheme. Hay un hombre en Inglaterra que se llama John Stott, que fue un pastor en Londres, una persona que no fue bautista, pero una persona que tuvo mucho impacto en la iglesia en Inglaterra, en la iglesia en Estados Unidos, en la iglesia alrededor del mundo. Tuvo mucho impacto en el mundo y en John Stott, en sus palabras, el libro de Romanos ha cambiado su vida. Cuando encontró la gracia de Dios, encontró que la gracia es un regalo, que la salvación es un regalo que viene de Dios. Entonces, después, antes de John Stott, fue un hombre en Alemania, se llama Martín Lutero, que fue un monje que estaba intentando conocer a Dios y fue muy rígido, muy severo con sí mismo y nunca tuvo paz en su corazón. Y mira, de las palabras de Martín Lutero, algo que dijo que fue increíble. Y quiero mencionar a Martín Lutero porque él vivió aquí en Europa. Entonces hay una conexión con nosotros. Un hombre que dejó su religión y encontró la gracia de Jesús. Mira lo que Martín Lutero dijo. Dice, trabajé de manera diligente y ansiosa para entender la palabra de Pablo, la expresión, la justicia de Dios. Bloqueaba el camino porque la tomé en el sentido de esa justicia por medio de la cual Dios es justo y trata justamente cuando castiga al injusto. Aunque era un monje impecable, estaba delante de Dios como pecador. Por lo tanto, no amaba a ese Dios justo y airado. Más bien lo odiaba y murmuraba contra él. Después comprendí que la justicia de Dios, de esa justicia por medio de la cual, a través de su gracia y su pura misericordia, Él nos justifica por fe. Acto seguido, sentí que volvía a nacer y que entraba al paraíso con las puertas abiertas. Mira lo que está diciendo, que odiaba a Dios. Y por esta razón, mucha gente en nuestra comunidad odian a Dios porque se sienten el peso de sus pecados, se sienten atrapados, entienden la situación de sus pecados, porque los pecados nos pican, los pecados empiezan a molestarnos, porque entendemos nuestra situación y queremos cambiar nuestras vidas, hacemos decisiones. Esta semana yo voy a vivir diferente. En 2 días, ¿qué estamos haciendo? Lo mismo. Hacemos promesas cada enero. En el Noche Viejo hacemos promesas y tenemos metas y tenemos ideas. Y este año yo voy a hacer esto, eso. Pero encontramos que es imposible hacer lo que queremos hacer.
Hacemos lo opuesto. Y por eso Martín Lutero está diciendo, yo soy como un monje que estoy viviendo cada día buscando a Dios, pero no puedo tener paz en mi corazón, no tengo paz en mi corazón, porque yo sé que tengo pecado en mi corazón. Y esa es esa separación. Entonces, Martín Lutero encontró el libro de Romanos. El libro de Romanos encontró que la gracia de Dios nos salva, que Jesús es mi justicia, que claro es un Dios justo, que debe juzgar y castigar el pecado, pero Dios tomó el castigo en mi lugar. Eso es lo que el libro de Romanos va a enseñarnos, que Jesús es mi justicia, que Jesús tomó mis pecados y depositó su justicia en mi cuenta, porque Él recibió todo el castigo en mi lugar. Eso es lo que Martín Lutero encontró. Y Dios usó a este hombre en Alemania para cambiar el mundo con doctrina. Escúcheme, Martín Lutero no fue un hombre que escribió, wow, de tal manera, no por sus predicaciones o por su personalidad. La doctrina es lo que Dios usó para cambiar el mundo. Entonces, no importa la manera en que él predicaba, lo que fue importante fue la doctrina, la verdad, porque el corazón sabe cuando algo es de verdad. Entonces, tenemos Martín Lutero, Juan Calvino, esos hombres de esta reforma aquí en Europa, ese movimiento. Durante este tiempo de la reforma aquí en Europa, estaban llamando a la gente a volver al Evangelio, porque la iglesia cada año estaba cambiando, añadido cosas encima de la Biblia, mandamientos, reglas, normas, y fue hiper pesado. Entonces las personas odiaban a Dios y la iglesia por esta razón. Y Martín Lutero dijo, mire, eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que la ley existe para quebrantarnos, para enseñarnos que es imposible cumplir la ley. Pero la gente tiene una perspectiva, un enfoque de moralidad, que quieren impresionar a Dios con su moralidad, y eso es imposible. Vamos a estar muy frustrados con una mentalidad de sí. La Biblia dice algo contrario, que es imposible impresionar a Dios con mi justicia, pero puedo recibir la justicia de Jesús, que murió y pagar por mis pecados en mi lugar. Entonces, Jesús es mi justicia. Eso cambia absolutamente todo. Pero mira, en este momento de la reforma, estaban volviendo a mirar qué es el Evangelio. El Evangelio no es consejo para seguir, son noticias. Es una noticia que hay un rey que todavía y ahora mismo reina. Su nombre es Jesús. Pero interesante, mira, Martín Lutero, Juan Calvino, Zwingli, esos hombres que vivieron en Suiza, que Dios ha usado a esos hombres para cambiar el mundo, mencionaban muchísimo un hombre que se llama Agustín. Y por supuesto habéis escuchado de Agustín, las confesiones de Agustín, que estoy leyendo este libro ahora mismo y es de ataque. Es increíble, porque ¿sabes por qué? Os pido leer este libro. Este libro no fue escrito para ninguna otra persona. Él está hablando con Dios. Se llama Sus Confesiones, diciendo que su madre fue una cristiana y él creció en una familia cristiana, pero intentó llenar su corazón con el mundo y tuvo un hijo afuera del matrimonio, fue un borracho, fue a muchas fiestas, cualquier tipo de pecado él estaba probando. Y llegó el momento en que fue a una iglesia y un hombre estaba predicando en el libro de Romanos y picó su corazón. Salió al jardín y abrió el libro de Romanos por sí mismo y empezó a leer el libro de Romanos y se convirtió porque encontró la gracia de Dios, que abrió su corazón, que ha cambiado su vida.
Ese es el cuarto siglo, hermanos. Cuarto siglo de la vida de Agustín. Antes de Agustín tenemos, creo que en español es Policarpo en inglés. Tenemos sus escritos. Tú puedes comprar su libro en Amazon por €1, si quieres. Policarpo fue el discípulo de Juan. Estamos hablando del segundo siglo. Del discípulo de Juan, habló del libro de Romanos en el impacto que tuvo en su vida. Antes que Policarpo tenemos Juan, Jesús, mide la cadena. Entonces, cuando dicen que somos una secta, eso es una mentira. Porque nosotros podemos demostrar que tenemos un linaje puro, directamente de Jesús. Jesús fundó la iglesia, empezó la iglesia. Jesús enseñó los 12 discípulos que plantaron y iniciaron la iglesia primitiva. De los 12 discípulos hasta hoy en día, las creencias son las mismas. Entonces, yo estoy predicando, el Fanzo está predicando, nuestro hermano Zamora está predicando lo mismo de lo que los 12 discípulos estaban predicando en el primer siglo. No hay ningún cambio, no hay ninguna diferencia, porque lo que no ha cambiado es que somos pecadores, que necesitamos un Salvador. Pero sigue esta enfermedad que la gente piensa que pueden merecer la salvación a través de sus obras, de sus buenas obras. Impresionar a Dios con su propia justicia es imposible. Mira, si queremos crecer en la fe, tenemos que confrontar unas cositas. No podemos evitar y solamente beber la leche. Mira, el libro de Romanos nos demanda confrontar unas doctrinas difíciles. Dos cosas, por ejemplo. Número 1, ¿quién es Dios? No mi propia versión, pero ¿quién es Dios según la Biblia? Número 2, ¿quién soy yo? Porque eso también no queremos confrontar totalmente. La gravedad de mis pecados o lo que estoy capaz de hacer. Eso es algo que no queremos pensar. Siempre como humanos queremos suavizar las cosas. Porque como pastor, cuando alguien está hablando conmigo para recibir consejo, siempre cuando hablan de la otra persona, dicen, esta persona muy mal, esta persona me ha hecho muchas cosas, esta persona, pero cuando hablan de sí mismo, siempre empiezan a suavizar las cosas. Bueno, de mi parte, yo no he hablado mucho, un pelín, un poquito. Es que yo no soy la mala persona, solo tengo unas cositas en mi vida. Yo no soy como los demás, yo soy la excepción, yo soy la estrella. Pero eso es lo que hacemos. Pero si queremos crecer en nuestra fe, tenemos que mirar en el espejo y ver la persona en el espejo por quién es esta persona. Eso es la manera que podemos crecer en la fe, entender que somos pecadores. Y el mundo no quiere escuchar esto. El mundo no le gusta escuchar eso porque vivimos en este mundo que todo es de autoestima. Que tú puedes, quieres decir a ti mismo que ya puedes, tú eres capaz, sigue a tu corazón, haz lo que quieres. Eso es el mundo. Esos son los pensamientos que siempre escucho en la calle. Eso es el opuesto de lo que la Biblia nos enseña. Mira lo que la Biblia enseña. Libro, en Romanos 1, vamos a leer otra vez, versículo 1. Pablo, ¿qué? Pastor. Pablo, jefe. Pablo, evangelista. Pablo, escritor. No, sí, Pablo, siervo de Jesucristo. Inmediatamente, como dice la segunda palabra en el libro, encontramos un choque. Sí, mire, voy a decir algo. Eso es lo que siempre escucho. Yo tengo Dios a mi lado. ¿Es a mi lado o por mi lado? A mi lado. Yo tengo Dios a mi lado. No sé cuántas veces he escuchado eso. Bueno, es que Corey, yo tengo Dios a mi lado. Mira, eso es la mentalidad de una persona que no conoce nada de la Biblia. A decir una tontería así.
Dios, discúlpame, voy a hablar francamente, Dios no es nuestro perro. Un perro siempre está a tu lado para adorar a ti mismo. Los perros existen para adorar a ti mismo. Y cuando tú quieres poner atención en tu perro, es que, vengo, pobrecito, mi perrito. Y después, a tu sitio. Y la mayoría de la gente, esa es la manera, eso es la descripción de su relación con Dios. Que realmente yo soy el rey. Yo estoy en el centro del universo y Dios está por mi lado para dar permiso a todo lo que quiero hacer. Como ¿cómo se llama? Genie, un genio. Pero el genio existe para servir a mí, para ayudarme a hacer lo que yo quiero hacer. Eso es un mal entendimiento, que yo tengo a Dios a mi lado. Y cuando quiero escuchar a Dios, o cuando quiero hablar con Dios, está aquí, pero cuando no, es que a tu sitio. Pero es al revés, dice, Pablo dice, yo soy un siervo de Dios, que Dios es mi rey, que cuando tú lees el contexto aquí, vamos a leer el versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las sanas escrituras. Entonces, lo que el hermano está hablando de los judíos, es que no quieren confrontar este texto, que eso no es algo que fue añadido a la Biblia, que eso es la Biblia es una historia entera, que Jesús encontramos en todo el Antiguo Testamento, que estaban hablando del Mesías, eso es Él. Versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. 1000 años después, Dios hizo una promesa a David sobre su linaje, el Mesías que vendrá, y aquí encontramos. Versículo 4 dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Pero lo que quiero enfocarnos en versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro, ¿quién? Señor. Es que estamos acostumbrados a usar la palabra Señor. Pero si cuando tomamos tiempo buscar la definición de esta palabra, ¿qué significa decir mi Señor? No es Dios a mi lado. Es Dios como Rey. Es como Dios que yo debo adorar, que necesito adorar. No es que Dios está ahí para adorar a mí, es que yo existo en este mundo para adorar a Él, que Él es mi Señor. Y en el primer siglo estamos hablando del imperio de Julio César. Entonces, los extranjeros que estaban viviendo en su imperio tenían que declarar a Él como su emperador. Entonces, cada judío o cada persona que cayó bajo el reino de este hombre, estas personas tenían que declarar Julio César como su emperador, si quisieron recibir los beneficios de su reino, de su país. Entonces, lo que Pablo quiere decir aquí es que si tú declaras o no, si tú reconoces o no, Dios es nuestro Rey. Él reina en este mundo, si queremos declarar eso o no. Pero es que como cristianos tenemos que, para recibir los beneficios, declarar a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Rey. Que Él tiene todos los derechos, que Él tiene la palabra final, que Él puede ser mi propio Rey, que yo quiero rendirme a su reino. Eso es la separación entre los cristianos que son bebés en la fe y los que quieren crecer en su fe. Dios no es un Dios a mi lado para dar permiso a todo lo que quiero hacer. Dios es el centro del universo y yo quiero servir a Él y decir, Dios, no merezco estar en tu reino. No merezco estar en tu presencia. No merezco su amor, su atención. ¿Por qué me buscabas, Señor? ¿Por qué me salvó? No entiendo.
porque te he fallado muchas veces. Te he fallado miles de veces. No entiendo por qué yo he tenido el privilegio de escuchar el Evangelio. Pero estoy enamorado con mi Señor y mi Dios y quiero pasar el resto de mi vida adorando a Él. Diciendo, tú, Señor, conduces. Yo quiero ser el copiloto. Yo quiero simplemente estar en tu presencia, pero Señor, mi vida es tuyo. Tenemos aquí la familia Zamora que han dicho, Señor, nuestra vida, toma nuestra vida, vamos a servirte en un país bien difícil. Y cada cristiano tiene la llamada a compartir el Evangelio. Mira, en versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, mira, apartado para el Evangelio, separado. Como cristianos estamos separados con la meta compartir el Evangelio. ¿Qué significa el Evangelio? En el tiempo del primer siglo, cuando Julio César estaba luchando con su guerra en contra de otro país, cuando ganó, tomó el control del país, envió personas para declarar que Julio César ahora es tu emperador. Julio César reina en este país. Eso fue su trabajo. Heraldo se llama. Eso es la definición exacta de la palabra de evangelio, que somos, ¿cómo se llama? Heraldos. Para compartir el mensaje que Jesús reina. Si tú reconoces esto o no, Jesús reina. Mira, ese es el choque que tenemos. Bueno, ¿pero qué hay problemas en el mundo entonces? ¿Por qué hay caos en el mundo? ¿O dónde estaba Dios en el momento de mi necesidad? ¿Por qué si Dios es soberano, ¿por qué ha permitido esta cosa en mi vida? Ese es el choque que tenemos, hermanos. Un cristiano bebé tiene que luchar mucho. Y tenemos que luchar con el texto. Tenemos que confrontar la doctrina, lo que la Biblia nos enseña, que Dios es soberano, que Dios reina en este mundo ahora mismo. Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Y Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Rey. Y Jesús reina ahora mismo. Y claro, en el mundo hay caos, hay problemas, hay tristeza, pero no es por culpa de Dios, es porque hay pecado en el mundo, porque hay gente que han rechazado a Jesús. Y nuestro trabajo es poner nuestros ojos en Él y tenemos que continuar la lucha predicando y compartiendo el Evangelio. Diciendo que Jesús reina ahora mismo. Eso es lo que Pablo está diciendo, que yo soy el siervo de Dios y estoy separado con el trabajo compartir este mensaje. Y hemos visto unos nombres de personas que Dios usó para cambiar el mundo a través de este libro. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a confrontar las doctrinas difíciles, pero van a ayudarnos a crecer un montón. Porque Dios es un Dios de amor. Y hay personas que, bueno, cada persona es lo mismo. Cada persona en su corazón tiene problemas. Y cuando tienes una amistad, empiezas a conocer sus fallas. De una persona, un conocido, que hablas de vez en cuando, no conoces bien sus problemas. Todo es bien, hablan muy bien, con sonrisa. Dice, qué buena persona. Pero cuando te conoces a alguien profundamente, empiezas a conocer sus luchas. Y sabes que cada uno de nosotros somos lo mismo. Tenemos luchas en nuestros corazones. Hay una película que Claudia le gusta sobre una chica que sufrió un accidente. Y cada día, cuando ella se levantó, su memoria borró todas sus memorias
de los últimos 4:20 horas. Entonces vivió en la misma día cada día. Porque cada día su memoria, cuando estaba durmiendo, borró sus memorias. Y estaba pensando que para nosotros es lo mismo, hermanos. Cada día yo debo luchar por mi fe. Yo debo luchar cada día en mi fe. No es automático. No es que tú te levantes en la mañana y tienes paz y tienes gozo y vas a vivir en victoria y vas a vencer en todo. No, es cada día es una lucha. No podemos decir, bueno, yo soy salvo y ya está. Yo he recibido a Cristo y ya está. Y a toda mi vida yo voy a simplemente, vamos a ver. No hay vamos a ver. Tenemos que luchar. Tenemos que caminar en fe. Y por eso es importantísimo crecer en Jesús. ¿Cómo podemos crecer en Jesús? Confrontar la doctrina, comer este libro, masticar lo difícil para entender quién es Dios. Porque Dios es el opuesto que nosotros. Nosotros, cuando tú me conoces bien, empiezas a conocer mis fallos, mis luchas que tengo en mi cuerpo, en mi corazón. Pero Dios es el opuesto. Él es todo bueno. Él es completamente bueno. Y lo más que conoces a Dios, lo más que empiezas a aprender su corazón y la magnitud de su amor por nosotros, que es increíble. Y tenemos que vivir en su amor, tenemos que vivir en su gracia, porque si ves el mundo a través de los ojos de la moralidad, vas a sufrir un montón. Pero la motivación que tenemos servir al Señor es su amor que tiene por nosotros. Eso es mi motivación. Pero el Satanás quiere decir mentiras, quiere engañarme. Decir, ¿sabes qué? Mide lo que tú estás haciendo. Mide lo que has pensado. Mide la semana que has tenido. Por supuesto, Dios está decepcionado contigo. Eso es la voz de Satanás. No podemos permitirnos escuchar la voz de Satanás. Porque Dios no está, escúchame, Dios no está decepcionado contigo. Porque cuando un creyente, cuando Dios está mirando tu cuenta, lo que Dios ve es la justicia de Jesús que fue depositado en tu cuenta. Y es difícil. He dicho eso miles de veces y voy a decir otra vez, 1000 veces. Es difícil creer en esto, que Jesús me perdonó. Es difícil entender esto. Y no puedo creer, no quiero a veces creer que es verdad, que de verdad Jesús me ama. Pero cuando entiendo su amor, eso es mi motivación, crecer. Voy a terminar con el versículo 5, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Mira, la fe produce la obediencia y ¿qué es el enfoque? Su amor. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Eso puede cambiar nuestras vidas. Pero tenemos que luchar cada día. Masticar y comer este libro cada día. Cada día es una lucha. Tenemos que luchar y vivir en su amor. Vale, vamos a continuar en la semana que viene. Vamos a ver unas cosas muy interesantes de este libro. Pero este libro, os prometo, va a cambiarnos. Porque no nos permita estar en un sitio, un término medio. Tenemos que confrontar unas doctrinas, pero son buenísimas, que van a ayudarnos a crecer. Vale, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, el privilegio de estar aquí en ese sitio, Señor, y lo que hemos escuchado del hermano Zamora. Señor, gracias por
su familia, Señor, y su deseo servirte, Señor, en Israel. Ayúdanos, Señor, a nosotros caminar contigo, Señor, cada día. Ayúdanos, Señor, confrontar la doctrina de la Biblia y entender lo que hay allí, Señor, lo bueno. Ayudarnos a crecer en nuestra fe, Señor, y en nuestro entendimiento de quién es. Bendice nuestra iglesia, Señor, y bendice todo lo que tenemos que hacer esta semana para tu gloria, Señor. Ayudarnos a adorarte, Señor, como nuestro Señor y nuestro Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Ami, ¿puedes pagar el móvil? Para algunos anuncios que hemos hablado